Bien, muchas gracias por la amable invitación al comité organizador en este excelente evento científico. Agradezco mucho el participar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de un tema que en lo personal me parece apasionante, me parece muy interesante y habla mucho de lo que mi colega que me precedió nos hizo hincapié. La verdad es que la neurología infantil, en mi opinión, es un arte basado en la ciencia, por supuesto, y cada vez tenemos más evidencia de lo que sucede en el cerebro y en el entorno neurológico, pero el arte de la neurología infantil, que aún dentro de la pediatría general es parte de la práctica cotidiana, consiste en la comunicación con la familia, en obtener información en primer término de los papás, en obtener información de quienes están alrededor de los niños, incluso los educadores, maestros, y no solamente pedir estudios y saber interpretarlos. Algo que me parece interesante es que hablamos todos los días o con mucha frecuencia de autismo. De hecho, el término como tal hace un poco de ruido porque quisiéramos hablar siempre en la forma correcta, trastorno del espectro autista. Y ese concepto de espectro hace la gran diferencia entre una etiqueta de un diagnóstico de un niño que está en un rincón meciéndose a una variedad de expresión clínica de muchas formas desde el punto de vista de evaluación. No tengo ningún conflicto de interés que reportar en esta charla. ¿Y por qué les digo que es importante y que es un arte? Porque en algún momento, en algún tiempo, la familia confiaba, quizá exageradamente, excesivamente, a ciegas en lo que el médico decía. Si el médico decía que esto era blanco, es blanco porque el doctor me lo dijo y estoy convencido. Pero hoy día los papás primero le preguntan al internet, primero preguntan a las redes sociales, primero entran con los influencers de Instagram y posiblemente, y si están de acuerdo, van con ustedes a la consulta. Y van a la consulta con la expectativa de cuestionar porque ellos ya estudiaron en las redes sociales y en el internet y en el Facebook y en los grupos de WhatsApp lo que su niño tiene. Entonces van con el colega pediatra para que confirme su diagnóstico o su sospecha y si no les gusta están en desacuerdo con el diagnóstico porque no coincide. Y entonces por eso es importante que estemos atentos. Y es algo muy sencillo, si ustedes se fijan en esta imagen que a veces me gusta para iniciar mis charlas, si yo coloco esa palabra mágica en el buscador de Google, autismo, fíjense cómo en 0.20 segundos obtengo 397,000 resultados. Y eso es bueno, es la era del conocimiento y además no hay nada oculto, para todos debe estar presente el conocimiento. El problema está en que yo no sé de esos 397,000 reportes cuáles son realmente ciertos, cuáles tienen un sustento científico, una base científica y cuáles son simplemente ocurrencias de alguien que tiene acceso a una computadora y puede expresar su opinión. Pero entonces podemos encontrar cosas como estas, donde signos y síntomas de autismo en YouTube aparecen todos los días como educadores. Y más aún, los medios, la prensa, los noticieros, fíjense cómo Univisión dice autismo, definición, detección y tratamiento. Fuente, Univisión. No dice la Academia Americana de Neurología, no dice la Academia o Sociedad Española de Pediatría, no dice Sociedad de Neurología Pediátrica de Colombia, dice Univisión. Y de ahí podemos seguir, comunicación con niños autistas, una historia real. Entonces, eso es bueno y es malo. Es bueno porque tenemos la forma de comunicarnos, pero insisto, el reto es saber utilizar la información de manera correcta. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Y ahora entraremos en materia un poco más adelante de lo que no lo es, porque la prevalencia se está incrementando y este fue un foco rojo que se encendieron alarmas hace ya algunos años, unas décadas, quizá finales 2005, 2006 en adelante. Y esta es una gráfica como en 2018 y la pongo y la comparto porque es previo a la pandemia. Después de la pandemia tenemos que reinventar estadísticas, tenemos que reinventar cuadro clínico y tenemos que reinventar la pediatría. Y eso será motivo de otra charla en algún otro momento, porque la pediatría post-pandemia es otra muy diferente a la que aprendimos en la residencia de pediatría.
Y vale la pena después debatir eso. Pero el punto es, miren, en 2018 la Corte de los Centros de Control en los Estados Unidos es 1 en 59. Cuando yo era estudiante de medicina hace ya algunos años, muchos, se decía que el autismo no existía, y si existía era 1 en 1500 casos, así es que no vale la pena que pierdas tiempo investigando sobre esto. Pero hablar de 1 en 59, y el último reporte que se dio hace poco tiempo hablaba de 1 en 38, 1 en 39 personas con espectro autista en los Estados Unidos, definitivamente es algo que no conviene entender o aceptar. Y entonces decimos, ¿hay más casos? ¿Los estamos diagnosticando bien? ¿O estamos abusando del diagnóstico? ¿O simplemente estamos más conscientes del diagnóstico y más gente se involucra en esto? Esas son las preguntas que les van a hacer cuando vayan a su consulta. ¿Por qué hay tantos casos, doctor o doctora, en este lugar? Y este es el famoso manual del que el doctor nos hacía mención. Paradójicamente, la Academia Americana de Psiquiatría es quien publica esto, el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, y sigue siendo un parámetro, una guía del cual echamos mano porque aunque no en todo estamos, como bien se señaló, de acuerdo al 100%, pero ese es un punto de partida desde el punto de vista estructural y de metodología de definiciones. Esta es la última revisión en la que se está trabajando, la versión revisada de la quinta versión, y entonces aquí se plantean todas estas posibilidades para poder enfocar los trastornos del neurodesarrollo que ya escuchamos. Y en los trastornos del neurodesarrollo, de pronto puede haber muchas cosas que están en una línea, en una frontera muy delgada, y que de hecho hay síntomas o formas de expresión neurológica que se trasladan entre uno y otro. Y aquí hay una cosa y un concepto importante. Una cosa es diagnóstico diferencial, es decir, quiero estar seguro en cuál de todo esto te voy a ubicar, y otra cosa es comorbilidad, porque con mucha frecuencia encontramos un paciente que tiene un diagnóstico perfectamente establecido y que reúne todos los criterios diagnósticos, pero que también tiene formas de expresión de alguna otra patología comórbida. Y entonces el diagnóstico y el manejo se complican un poco desde el punto de vista familiar. Entonces, el trastorno del espectro autista no es simplemente un niño que agita los brazos, es un contexto, es un constructo de formas de expresión diferente en la que tenemos que ser muy cuidadosos porque simple y sencillamente, por definición, no hay dos casos iguales. Ciertamente tienen formas de expresión que establecen el diagnóstico o apoyan el diagnóstico como criterio, pero yo puedo tener a 10 niños aquí sentados y todos ellos con los criterios perfectamente establecidos y con un diagnóstico de espectro autista, y quizá ninguno de ellos tenga la misma evolución ni la misma forma de expresión. Y por eso creo que lo afortunado del término espectro es lo que ha venido a hacer la diferencia en el conocimiento actual, porque espectro tal cual puede ser algo tan sutil que no se nota, y en esa frontera está Asperger, o puede ser algo tan severo que se parece a lo que vemos en las películas de Hollywood o en algún documental. Y todos ellos tienen el mismo origen neurobiológico. Toda la estructura neurológica es el origen de esta dificultad, pero la expresión es muy diferente. Y no solamente eso, depende en qué nivel del espectro me encuentro, pero también cuál es mi medio ambiente. No es lo mismo tener un niño con este diagnóstico que vive en el medio rural donde hay 10 hectáreas para que pueda correr, no hay una maestra que diga que está funcionando mal en la escuela y los papás acaso tienen preocupación por llevar de comer a su casa, a un niño que está en un instituto de alto nivel y que tiene una exigencia constante, y desde el primer día que va a la escuela la maestra dice su niño tiene algo. Y quizá los dos tienen el mismo diagnóstico desde el punto de vista neurobiológico, pero el ambiente y el entorno social es diferente. Entonces, siempre que tengamos enfrente un caso de esta naturaleza, hay que considerar todo lo que podemos ver en ese contexto. Definitivamente no hay duda, en algún tiempo, hace ya muchos años, se pensaba que era un problema emocional, que el niño llamaba la atención, que era un chantaje, que por eso no veía los ojos. Y si seguimos un poquito la secuencia de las historias que aparecen en internet, por allá aparecen gente que dice esto se puede curar.
basta que le tengas paciencia, basta que hagas esto, basta que le des estas vitaminas y se va a curar el autismo, así lo plantean, lo cual no es cierto. Hay causas estructurales perfectamente establecidas y conocidas, alteraciones genéticas que hoy día conocemos perfectamente bien y sabemos que el fondo es neurobiológico y que por supuesto el ambiente influye, pero no es el determinante etiológico fundamental. Miren, quiero compartirles, es un pequeño video que dura alrededor de 4 o 5 minutos y es una clase magistral del espectro autista, pero que no es publicada por ningún neurólogo pediatra. Está publicada por el papá de este niño, donde hace una recopilación de su historia de vida y nos dice, miren, estos son los signos más importantes que tenemos en el espectro autista. Y entonces nos va describiendo uno a uno, y aquí voy a dejar correr un poco el video. El movimiento de las manos y los movimientos estereotipados son una de las piezas claves en la observación, pero quiero que lo veamos en un contexto individual, porque el hecho de que un niño haga así sus manos no lo convierte en autista. Hay muchas otras causas de este comportamiento, pero en la suma de todo lo que vamos a ver, empezamos a hacer el diagnóstico clínico. Mueven sus manos entonces. Otra característica muy frecuente es caminar de puntas. Caminar de puntas todo el día, en la noche, en la mañana. Movimientos repetitivos de balanceo, estarse balanceando constantemente es otro comportamiento estereotipado ritualista. A veces da la impresión de que se quieren golpear, pero simplemente es el balanceo y pueden estar minutos, pueden estar mucho tiempo repitiendo ese patrón de conducta y eso entonces enciende las alarmas y los focos rojos, por supuesto que sí. Entonces aquí me llama la atención y me gusta mucho este video desde el punto de vista didáctico por la manera como lo hace. Tienen rabietas y constantemente están molestos, enojados, pero ante situaciones que no merecen la pena, ante situaciones que no deberían de ser y a veces como que no saben lo que quieren. Quiero este alimento y se lo doy y empieza una rabieta de la nada. Es decir, la respuesta conductual no va de la mano con el origen de esto. Por ejemplo, quería la comida y de pronto ya no le importa nada y la rabieta continúa y este es un patrón de conducta que por supuesto si lo tomo de forma aislado es un niño que necesita corrección en su conducta, pero si empiezo a sumar todo lo que estamos viendo es cuando nosotros empezamos a comprender lo que sucede. Estos niños son difíciles de manejar, la calidad de vida de las familias es importante y entonces es necesario que de pronto tengamos un poco de comprensión y paciencia, por ejemplo, cuando vemos un niño así en la calle. Cualquiera me podría decir, los niños juegan, no pasa nada. Y sí, los niños juegan y los niños se divierten con agua, pero no pueden estar todo el día jugando con agua y hielos, con líquidos, vaciándolos, repitiendo el mismo ejercicio. No les llama la atención. Los niños hacen algo y de pronto se pasan a otra actividad y cambian de actividad porque son niños y ellos pueden estar en la misma actividad mucho tiempo. En ocasiones pueden ser agresivos, mordidas, pueden ser pellizcos, pueden ser comportamientos inadecuados. Una vez más, las rabietas son frecuentes y sin ninguna explicación aparente y esto es algo que vemos constantemente. Y luego cambian, por ejemplo, van de una rabieta a estar 20 minutos viendo al infinito y no es precisamente que tengan una crisis de ausencia, pero no les importa nada, están en su mundo y las órdenes o la interacción con el medio ambiente o con la familia es difícil de equilibrar y de manejar y pueden estar mucho tiempo así y cambian constantemente de uno a otro. Entonces ese es otro comportamiento que podemos observar y que es importante estar atentos. Ahora, no son siempre los mismos comportamientos y todo el tiempo. Estos pueden ir cambiando a lo largo del camino. Esto, por ejemplo, tienen intereses restringidos y a veces, por ejemplo, en este caso, en esta fracción del video, él se obsesiona por ese letrero que tiene el número 7. Tiene una función especial, están en un restaurante, están esperando que les sirvan la comida y cualquiera diría, déjalo, pero puede estar toda la comida más interesada por el número 7 que por la comida. Evitan el contacto visual
y tienen preferencia por ciertos artículos y son muy cuidadosos, los ordenan, los ponen siempre en la misma forma. Quizá uno de los temas más difíciles es el aspecto de la comunicación verbal. Por supuesto, comunicación verbal y no verbal, pero la comunicación verbal es uno de los retos que tenemos para poder trabajar en estos niños. Y quizá en este tema lo importante es recordar lo necesario que es hacer el diagnóstico en etapas tempranas. Entre más temprano hagamos el diagnóstico, y por temprano me refiero antes de los 2 años, incluso podría haber elementos antes del año, porque en esa etapa el cerebro es capaz de modificar muchas de las estructuras funcionales si utilizamos las intervenciones adecuadas. Porque si hacemos el diagnóstico, lo proponemos a los 7, 8, 9 años, no tiene mucho sentido. Es muy poco lo que podemos hacer por modificar la evolución. A veces uno de los temas tiene que ver con las texturas y de pronto solo aceptan alimentos que tienen ciertas texturas, pero pueden pasar meses comiendo lo mismo porque es lo único que les gusta. A veces es difícil alimentar a estos niños. Como pediatras tenemos muy claro lo que es el equilibrio en la dieta y la buena alimentación, pero no siempre es sencillo de manejar. Entonces, vean cómo toda esta gama de posibilidades. Bueno, miren esto, la etiqueta, la ven, la etiqueta de la camiseta que tiene por ahí, no es accidente. Le molesta esa etiqueta y siempre se pone la ropa al revés porque es la única manera que acepta ponérsela. Entonces, bueno, esto es un tema que de alguna forma tenemos que seguir aprendiendo. Y entonces les voy a mostrar algunos ejemplos en video de las cosas que se pueden presentar y que no necesariamente traducen. Este primer ejemplo es un caso de espectro autista, un paciente como cualquiera de nosotros, no de las redes sociales, sino es un caso de consulta neurológica. Vean ustedes la estereotipia constante, no interactúa, su comunicación verbal es deficiente, no hay contacto visual y la mamá está platicando la historia clínica donde dice, doctor, así está todo el día. Y eso entonces es un caso de los que todos ustedes van a ver en cualquier momento, porque ciertamente la estadística que les presenté al inicio es real. Y yo no sé la experiencia de ustedes, pero cada vez vemos más casos de trastorno del espectro autista en la consulta pediátrica. No es un mito, no es un artículo publicado, estamos viendo cada vez más casos de espectro autista y bueno, podríamos hablar mucho de las implicaciones de esto. Aquí les presento a este pequeño que lo mandan porque no hace caso, que lo mandan porque tiene un comportamiento incorrecto, pero pues realmente lo que tiene es un trastorno por déficit de atención. No le importa nada, no fija su atención a nada. Esta es su primera consulta y no tiene el menor temor de lo que pueda pasar. Siempre un niño que va por primera vez a la consulta busca que no lo vayan a inyectar con una vacuna porque son pediatras y los pediatras son malos, vacunan. Entonces el niño se pone atrás de los papás, pero fíjense cómo a él le da lo mismo estar ahí que estar en otro lado. Ese niño no tiene ninguna condición diferente más que un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y recuerden que hay variantes en esta condición. Una de las formas de expresión, sobre todo en las niñas, es predominantemente inatento. Y entonces la hiperactividad, por llamarlo así, es mental o puede ser apenas un dedo moviéndose abajo de la mesa, pero se quedan así todo el tiempo. No está ausente, no es epiléptica, no es autista, tiene una condición de trastorno por déficit de atención predominantemente inatento. Y entonces estos niños o estas niñas en general corren un poquito más de riesgo porque no molestan a nadie, están sentados, son buenos, entre comillas, y entonces aunque no aprendas te subo la calificación por la conducta y te paso de año, porque se portó bien. Y estos niños tienen rezago importante en su calidad del aprendizaje. En este fragmento del video, el explorador está leyendo un texto, ella pone atención, pero está en todo menos en lo que están leyendo y cuando le preguntan de qué se trató el texto, no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, hay que considerar el trastorno por déficit de atención de esta variedad. Ahora, si yo tengo un chico con un antecedente de problema neurológico y quizás en este video lo que llama la atención a todos ustedes es que sin tener una cinta métrica, pero vemos que tiene microcefalia, ese cerebro está pequeño, ese niño tiene una discapacidad intelectual, pero
Vean que de pronto tiene algunas estereotipias, que de pronto está aislado, que no tiene el comportamiento que esperamos y fácilmente alguien podría decir, de hecho este niño fue referido con el diagnóstico de espectro autista y aunque su patrón de comportamiento de pronto puede ser similar a lo que vemos en el primer video, este niño tiene un diagnóstico diferente. Y por supuesto un pronóstico diferente, una comorbilidad diferente y hay que manejarlo de una forma diferente. Entonces la discapacidad intelectual es parte de lo que no es espectro autista. Algo que con mucha frecuencia confunde y de hecho fue motivo de las clasificaciones anteriores del DSM-5, el síndrome de Rett. El síndrome de Rett ahora lo conocemos perfectamente bien, hay marcadores genéticos, es un trastorno neurodegenerativo, es decir, progresa en el tiempo, pero en algún momento tienen este tipo de estereotipias en la línea media, con a veces cabeceos, pero siempre están en la línea media. Y estas son niñas, porque es una característica de las niñas, aunque hay reportes genéticos de varones que a veces tienen una expresión mucho más severa y por eso no sobreviven, pero en niñas es lo común encontrar. Tienen un patrón prenatal normal, nacen con un buen Apgar, un buen perímetro cefálico para la edad. Esa es la clave para este diagnóstico y a lo largo del tiempo, sobre todo después del primer año, empiezan en una regresión y el perímetro cefálico llega a un momento donde ya no crece y entonces es microcefalia, regresión y patrón de comportamiento estereotipado. Es totalmente otra historia, otro diagnóstico, otro tema, pero esos movimientos estereotipados con mucha frecuencia hacen que se diagnostiquen erróneamente como espectro autista. Ahora, algunos trastornos con manifestaciones conductuales o asociados a ansiedad también han sido en algún momento confundidos. Y aquí la ansiedad puede ser por muchas razones y se puede expresar de muchas formas. La ansiedad en estos pequeñitos, bueno, pues ese niño tiene onicofagia, pero está todo el tiempo así y en algún momento, además de morderse las uñas, pues puede tener algún patrón que parece movimientos estereotipados y está tan ansioso y absorto en sus pensamientos que a veces le hablan y no hace caso y en algún momento también puede llegar a presentar dudas en el diagnóstico. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con espectro autista y yo insisto, el arte de la historia clínica hace la diferencia. Este es otro trastorno que con frecuencia puede llegar a confundirse y vean este caso, es un trastorno obsesivo compulsivo y este pequeño pues en general tiene un desarrollo neurológico normal, pero le gusta hacer ese tipo de movimientos. Y esos movimientos que remedan o recuerdan a las estereotipias de la condición del espectro autista, con mucha frecuencia ponen en duda o hacen preocupar al pediatra en cuanto a su diagnóstico. Por supuesto, vean, este es un comportamiento poco común, pero se puede dar en los niños o en los pacientes que tienen este tipo de trastornos y entonces tenemos que estar atentos a los antecedentes, al momento de evolución y sobre todo a la exploración neurológica. Fíjense que en la neurología infantil, una de las herramientas que vino a revolucionar el diagnóstico, en mi opinión, además de la genética y cosas que a los neurólogos nos gustan y cosas de ciencia ficción, aspectos moleculares, fue algo tan sencillo como el acceso a los videos caseros. Hace algunos años las cámaras de VHS y todo aquello, ¿se acuerdan que ya no existen? Hoy día, teléfono celular. Y puede ser el teléfono más sencillo del mundo, pero si voy a tener teléfono no es para hablar por teléfono, es para las redes sociales. ¿Y cómo voy a subir al Instagram si no tiene video? ¿Y cómo voy a ir a TikTok si no tiene video? Entonces todo el mundo tiene acceso a un video. Y eso es lo que pasa porque los papás llegan a consulta hoy y nos dicen la historia clínica en video. Doctor, traigo a mi hijo porque hace esto, pum, y me ponen el video. Y entonces a nosotros nos ha cambiado la historia y la forma de ejercer la neurología, pero siento que en la pediatría también. A veces abusan los papás, sobre todo las mamás. Mandan un WhatsApp, ¿les ha pasado? Con la foto del brazo porque tiene ronchas. Doctora, ¿qué tendrá? Doctora, ¿qué pomada será bueno para esas ronchas porque le salieron ayer?
Entonces, no, tampoco es para eso y tampoco vamos a trabajar por WhatsApp. Pero bueno, los papás llevan muchos videos que nos apoyan en el diagnóstico. Entonces, trastornos por movimientos estereotipados pueden ser parte del diagnóstico diferencial. Los trastornos del lenguaje y de la comunicación social, particularmente la comunicación pragmática, también pueden llegar a ser un reto en el diagnóstico diferencial. Los trastornos psiquiátricos, en particular la esquizofrenia en etapas tempranas, aunque no es un tema común, existe en los niños y en la pediatría y tenemos que reconocerla. Por supuesto que tiene expresiones muy diferentes, pero los trastornos psiquiátricos hay que considerarlos. Los trastornos de la personalidad o trastornos limítrofes de la personalidad también pueden llegar a presentar algunos retos en el diagnóstico y no es infrecuente que muchas de estas condiciones puedan ser diagnosticados erróneamente como condición del espectro autista. Poco frecuente, muy poco frecuente, pero existe el mutismo selectivo y entonces parece confundir con la interacción social o la calidad de la interacción social. Y bueno, no todo es autismo, hay que estar atentos, no todo es lo que parece, a veces aunque mueva las manos en forma repetitiva puede tener otras explicaciones. Este es un buen mensaje que todos tenemos que recordar. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor, por la excelente conferencia. A continuación, casos clínicos de movimientos anormales en pediatría y continúa el doctor Javier López. Luego tendremos la sesión de preguntas e invitarlos a la inauguración a las 5:15 de la tarde.